Si bien la Tierra ha experimentado impactos de asteroides a lo largo de su historia, los eventos más recientes con efectos considerables son: el impacto de Tunguska, 1908. Un asteroide de aproximadamente 50 metros de diámetro explotó en la atmósfera sobre la región de Tunguska en Siberia, Rusia. La explosión liberó energía equivalente a 10 megatones de TNT, devastando una zona de 2.000 kilómetros cuadrados. Se estima que la onda expansiva derribó árboles a una distancia de 60 kilómetros y causó daños a edificios a una distancia de 100 kilómetros. El impacto de Chelyabinsk, 2013. Un asteroide de aproximadamente 20 metros de diámetro impactó la atmósfera sobre la ciudad de Chelyabinsk en Rusia. La explosión liberó energía equivalente a 300 kilotones de TNT, lo que la convierte en la explosión más potente causada por un objeto natural en la historia reciente. La onda expansiva causó daños a edificios y vehículos, y más de 1.500 personas resultaron heridas por la explosión y los escombros. Impacto de Chicxulub, 66 millones de años atrás. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó la península de Yucatán en México. La explosión liberó energía equivalente a 100 billones de toneladas de TNT, lo que provocó la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, incluyendo a los dinosaurios. Este evento es considerado uno de los más importantes en la historia de la Tierra. Los asteroides Bennu y Apophis son dos colosos espaciales, dos cuerpos celestes, que se consideran potencialmente peligrosos para la Tierra. El asteroide Bennu fue descubierto el 11 de septiembre de 1999 por el programa Linear, dedicado a la búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra. Su nombre proviene de la mitología egipcia, donde Bennu es un ave fénix que simboliza la creación y la renovación. El nombre refleja la esperanza de que la investigación de este asteroide nos brinde nuevos conocimientos sobre el origen de la vida en la Tierra. Apophis, por su parte, fue descubierto el 19 de junio de 2004 por los astrónomos Roy Tucker y David Zalem. Su nombre hace referencia al dios egipcio de la oscuridad y el mal, simbolizando la amenaza potencial que este asteroide representa para la Tierra. La elección de este nombre también pretende concienciar sobre la importancia de la vigilancia y la defensa planetaria. Eventos que podrían cambiar la órbita de Bennu y Apophis. Existen diversos eventos que podrían alterar las órbitas de los asteroides Bennu y Apophis, aumentando el riesgo de impacto con la Tierra. Algunos de estos eventos son: los impactos con otros objetos espaciales. La colisión con otro asteroide o cometa podría desviar a Bennu o Apophis de su trayectoria actual, e incluso la colisión con un objeto pequeño, como un meteorito, podría alterar la rotación del asteroide, lo que a su vez podría afectar su órbita. La interacción gravitatoria con otros planetas, asteroides o lunas, podría alterar la trayectoria de estos colosos. Por ejemplo, la influencia gravitatoria de Júpiter podría desviar a Apophis hacia una trayectoria que intercepte con la Tierra. Es posible que existan otros eventos o fenómenos, que aún no se conocen o no se han detectado, que podrían alterar las órbitas de Bennu o Apophis. Probabilidad de que estos eventos ocurran. Es importante destacar que la probabilidad de que estos eventos ocurran y que alteren significativamente las órbitas de Bennu o Apophis es muy baja, pero podría suceder. Los asteroides están constantemente interactuando con otros objetos espaciales, pero la mayoría de estas interacciones no tienen un impacto significativo en sus órbitas, y los efectos gravitatorios de otros planetas y lunas son generalmente predecibles y pueden ser tenidos en cuenta al calcular las órbitas de los asteroides. Medidas de seguimiento y vigilancia. Las agencias espaciales como la NASA y la ESA están constantemente monitoreando asteroides como Bennu y Apophis para detectar cualquier cambio en sus órbitas. Se utilizan telescopios terrestres y espaciales para observar y rastrear los asteroides, y se desarrollan modelos matemáticos para calcular las órbitas de los asteroides con la mayor precisión posible. También se realizan simulaciones para evaluar el riesgo de impacto de los asteroides con la Tierra. Tecnologías de defensa planetaria. En caso de que se detecte un cambio significativo en la órbita de un asteroide que represente una amenaza para la Tierra, se están desarrollando tecnologías de defensa planetaria para desviarlo de un posible rumbo de colisión. Algunas de estas tecnologías incluyen impactadores cinéticos, tractores espaciales y destructores de asteroides. La elección de la tecnología más adecuada dependerá de las características del asteroide y del tiempo disponible para desviarlo. En resumen, si bien la probabilidad de que Bennu o Apophis impacten con la Tierra es muy baja, es importante continuar monitoreando estos asteroides y desarrollar tecnologías de defensa planetaria para estar preparados en caso de que sea necesario.
Bennu tiene un diámetro de aproximadamente 500 metros, similar a la altura del Empire State Building. Su superficie irregular está cubierta de rocas y escombros de diversos tamaños, algunos tan grandes como casas. Los estudios realizados por la sonda OSIRIS-REx han revelado que Bennu es un cuerpo poroso, compuesto por una mezcla de materiales rocosos y carbonáceos. Apophis es un poco más pequeño, con un diámetro de 370 metros, y presenta una forma alargada similar a un cigarro. Su superficie también está cubierta de rocas y escombros, pero en menor cantidad que Bennu. Se cree que Apophis es un fragmento de un asteroide más grande que se fragmentó hace millones de años. Peligro potencial y probabilidad de impacto. Debido a su tamaño y proximidad a la Tierra, ambos asteroides se clasifican como potencialmente peligrosos. Sin embargo, como ya he comentado, la probabilidad de impacto directo es extremadamente baja para ambos. En el caso de Bennu, la fecha de mayor riesgo se estima para el 24 de septiembre de 2182, con una probabilidad de impacto de solo 0.037%. Esto significa que hay una posibilidad entre 2700 de que Bennu impacte con la Tierra en esa fecha. Para Apophis, el mayor riesgo se concentra en el 13 de abril de 2029, con una probabilidad aún menor de 0.00004%. Es decir, hay una posibilidad entre 250.000 de que Apophis impacte con la Tierra en esa fecha. Cabe destacar que estas probabilidades son solo estimaciones y pueden cambiar a medida que se recopilen más datos sobre las órbitas de los asteroides. Investigaciones y misiones espaciales. Para comprender mejor las características y el comportamiento de estos asteroides, se han desarrollado diversas misiones espaciales. La sonda OSIRIS-REx de la NASA orbitó Bennu entre 2018 y 2021. Durante este tiempo, la sonda cartografió la superficie del asteroide, recolectó muestras de su superficie y estudió su composición. La cápsula con las muestras de Bennu regresó a la Tierra en septiembre de 2023 y está siendo analizada por científicos de todo el mundo. En el caso de Apophis, la misión OSIRIS-APEX de la ESA tiene previsto un encuentro cercano en 2029. La sonda estudiará la superficie del asteroide, su composición y su campo de gravedad. Esta información permitirá determinar con mayor precisión su trayectoria futura y evaluar el riesgo de impacto. Consecuencias de un impacto. El impacto de Bennu podría generar un cráter de varios kilómetros de diámetro y provocar tsunamis, terremotos, incendios forestales, cambios climáticos y la destrucción total de ciudades en la zona de impacto. Si bien la probabilidad de impacto es baja, las consecuencias de un eventual choque con la Tierra serían devastadoras. La energía liberada por el impacto de Bennu sería equivalente a 1.200 megatones de TNT, 75 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. El impacto de Apophis también tendría consecuencias devastadoras. Se estima que la energía liberada por el impacto sería equivalente a 65.000 megatones de TNT, lo que provocaría un cráter de varios cientos de metros de diámetro y daños considerables en la zona de impacto. El estudio de asteroides como Bennu y Apophis nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de la exploración espacial. La investigación científica nos permite comprender mejor las características y el comportamiento de estos objetos espaciales, lo que es fundamental para desarrollar estrategias de defensa planetaria. Los asteroides han fascinado a la humanidad desde la antigüedad. Son considerados como objetos misteriosos y potencialmente peligrosos, lo que ha inspirado a numerosas obras de literatura, cine y televisión. El estudio de asteroides como Bennu y Apophis tiene un impacto cultural y social significativo. Nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de la cooperación internacional para protegernos de las amenazas espaciales. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.